Todo el mundo te enseña a mirar los ojos, observar los brazos cruzados, detectar el nerviosismo. Mentira. Cuando alguien te está mintiendo, la verdad se escapa por la boca en los primeros 3 segundos, no por los ojos. Entre 1904 y 1907, yo, Carl Jung, descubrí algo revolucionario en mis experimentos de asociación de palabras: la mente inconsciente no puede mentir perfectamente en lenguaje. Comete errores. Pequeños deslices verbales. Hesitaciones extrañas. Y si sabes qué buscar, vas a detectar la mentira antes incluso de que la persona termine la primera frase. ¿Por todas las funciones del lenguaje? ¿Ya tuviste esa sensación de que alguien estaba mintiendo, pero no podías probarlo? Tu pareja explicando dónde estuvo anoche. Tu colega justificando por qué no entregó el informe. Tu hijo adolescente contando una historia sobre la fiesta. Y algo en las palabras no cuadraba, no era el cuerpo, no eran los ojos, era la forma como la persona hablaba. Detalles demasiado extraños. Hesitaciones en el lugar equivocado. Una palabra sustituida por otra. Lo sentiste, pero no sabías nombrarlo. Lo que estabas detectando era lo que yo llamo actos fallidos lingüísticos, el inconsciente traicionando la mentira consciente a través del lenguaje. En mi laboratorio en Zúrich, a principios del siglo XX, hice algo nunca antes intentado: cronometré cuánto tiempo tardaban los pacientes en responder palabras simples. Yo decía, madre, respondían. Decía, dinero, respondían. Pero ciertas palabras causaban retrasos extraños, sustituciones raras, hesitaciones inexplicables. Descubrí que cuando un complejo emocional era activado, culpa, miedo, trauma, la persona perdía temporalmente el control sobre el lenguaje. La mente consciente quería decir una cosa, pero el inconsciente forzaba otra. Y aquí está el secreto: mentir activa exactamente el mismo mecanismo. Cuando alguien miente, un complejo se consteliza, generalmente culpa, miedo de ser descubierto, o necesidad de ocultar algo. Y ese complejo secuestra el lenguaje en los primeros 3 segundos, antes de que la mente consciente logre estabilizar la narrativa falsa. La mentira perfecta no existe porque el inconsciente siempre filtra a través de las palabras. Quédate hasta el final porque voy a mostrarte exactamente cuáles son las 5 señales lingüísticas que siempre aparecen en los primeros 3 segundos de una mentira, cómo entrenar tu oído para detectarlas instantáneamente, y por qué este método funciona incluso con mentirosos experimentados que ya aprendieron a controlar el cuerpo y el rostro. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal, porque aquí hacemos psicología profunda aplicada al mundo real, no trucos superficiales de lenguaje corporal. Vamos directo al concepto fundamental: ¿qué son los actos fallidos lingüísticos y por qué revelan mentiras? Imagina que tu mente tiene 2 sistemas operando simultáneamente. El sistema consciente, tu ego, está intentando construir una historia falsa convincente. Elige palabras, organiza la secuencia lógica, intenta sonar natural. Pero abajo, en el sótano de la psique, el sistema inconsciente está gritando la verdad. Y aquí está el problema para el mentiroso: el inconsciente tiene acceso directo a los centros de producción del lenguaje. Cuando hay conflicto entre lo que quieres decir y lo que es verdad, el inconsciente interfiere. Sustituye palabras. Crea hesitaciones. Te fuerza a añadir detalles innecesarios. Freud llamaba a esto actos fallidos. Yo, Jung, descubrí que no son accidentes, son complejos inconscientes tomando control temporal del habla. Y mentir siempre activa un complejo. Cuando decides mentir, no es una decisión simple y limpia. Estás activando un complejo psíquico entero, una constelación de memorias, emociones y patrones de comportamiento. Ese complejo incluye miedo de ser descubierto, culpa por engañar, ansiedad sobre mantener la historia consistente, memorias de otras veces que mentiste o fuiste atrapado mintiendo. Todo esto se organiza instantáneamente en una estructura autónoma que compite con tu ego por el control de tu habla. En mis experimentos, descubrí que este proceso tarda entre 2 y 5 segundos en estabilizarse. Durante esos primeros segundos críticos, hay una guerra civil en tu psique, y esa guerra filtra a través de las palabras. El ego intenta decir la mentira suavemente. El complejo inconsciente interfiere con la verdad. ¿El resultado? Lenguaje distorsionado, artificial, lleno de marcadores específicos que delatan el conflicto interno. En los 20 años estudiando este fenómeno, identifiqué 5 marcadores lingüísticos que aparecen consistentemente en los primeros 3 segundos de una mentira. Primero, hesitación preverbal extraña. La persona abre la boca, pero tarda medio segundo más en comenzar a hablar,
como si el cerebro estuviera haciendo cálculos complejos. Segundo, uso excesivo de calificadores. Honestamente, para serte sincero, créeme, el inconsciente culpable intenta redimirse añadiendo marcadores de honestidad. Tercero, inversión en el orden natural de las informaciones. En vez de decir, fui al mercado a comprar leche, dicen, compré leche, había ido al mercado. El cerebro está construyendo la historia al revés, comenzando por la conclusión. Cuarto, detalles sensoriales irrelevantes. Estaba lloviendo, el suelo estaba mojado, había un charco en la esquina. El mentiroso intenta hacer la historia real añadiendo detalles visuales innecesarios. Quinto, sustitución de palabras por sinónimos imprecisos. En vez de mi esposa, dicen la persona con quien vivo. El inconsciente resiste usar palabras cargadas emocionalmente cuando está mintiendo sobre esa área. Aquí está lo que hace este método superior a trucos de lenguaje corporal. Puedes entrenar tu cuerpo a no temblar, tus ojos a no desviar, tus manos a quedarse quietas. Pero no puedes entrenar tu inconsciente a desconectarse. Incluso psicópatas, que técnicamente no sienten culpa de la misma forma, todavía activan complejos cuando mienten, solo complejos diferentes, relacionados a no ser atrapados, a mantener su reputación de astutos. El inconsciente siempre participa en la producción del lenguaje. Y cuando hay conflicto entre intención consciente y realidad inconsciente, el lenguaje traiciona. ¿Por qué? Porque hablar es un proceso extremadamente complejo que involucra miles de microdecisiones por segundo, elegir palabras, organizar sintaxis, modular tono. El ego consciente no puede controlar todas esas microdecisiones simultáneamente mientras construye una mentira. Algunas escapan. Y esas que escapan cargan la verdad. Imagíname a mí, Carl Jung, en el consultorio en 1925. Mi paciente llega 40 minutos tarde a la sesión. Entra jadeando y dice, Dr. Jung, disculpe inmensamente el retraso, es que, honestamente, venía hacia acá, pero entonces, para serle totalmente sincero, había un accidente enorme en la avenida, el tráfico se detuvo completamente, autos por todas partes, y quedé atrapado allá. Boom. 3 marcadores en los primeros 3 segundos. Primero, honestamente, y, para serle totalmente sincero, calificadores excesivos que el inconsciente culpable añadió. Segundo, había un accidente enorme, detalle sensorial irrelevante y exagerado. Tercero, excitación preverbal en ese, es que. Mientras el cerebro montaba la historia. Lo miro y digo con calma, interesante. ¿Y en qué avenida fue ese accidente? Se congela. Ah. En aquella principal. ¿Cuál principal? Silencio. La mentira se desmorona porque no había preparado los detalles, estaba improvisando. El inconsciente entregó todo en los primeros 3 segundos. ¿La verdad? Simplemente olvidó la consulta y no quiso admitirlo. Ahora imagíname en casa, al final de la tarde. Mi esposa Emma había hecho un pastel de chocolate magnífico para la cena. Salgo del escritorio 3 horas después, y el pastel desapareció. La mitad de él. Llamo a mi hijo mayor, Franz, de 12 años. Franz, ¿comiste el pastel? Él responde, compré pan, había salido más temprano de la escuela porque, ¿el pastel? No, papá, yo no comí ningún pastel, ¿por qué comería el pastel antes de la cena? Hasta tenía chocolate en los bordes, vi cuando pasé por la cocina. Listo. Detecté 4 marcadores lingüísticos simultáneos. Primero, inversión del orden natural. Comenzó hablando de pan y escuela antes de responder la pregunta. Segundo, pregunta retórica defensiva, ¿por qué comería? El inconsciente intentando desviar. Tercero, detalles sensoriales innecesarios, hasta tenía chocolate en los bordes, información que solo quien comió prestaría atención. Cuarto, vi cuando pasé por la cocina, justificación no solicitada. Sonrío y digo, Franz, tu inconsciente acaba de contarme la verdad entera. ¿El chocolate estaba realmente en los bordes? Baja la cabeza, derrotado por su propio lenguaje. El complejo de culpa lo traicionó a través de las palabras. Y ni siquiera tuve que levantar la voz. Tercer escenario, conferencia académica en Viena, 1911. Presento mi nuevo artículo sobre símbolos del inconsciente. Después de la presentación, mi colega, llamémoslo Dr. Smith, se acerca entusiasmado, Jung. Excelente trabajo. Leí tu artículo, por cierto lo había leído la semana pasada cuando lo enviaste, y encontré absolutamente fascinante aquella parte sobre los símbolos que mencionaste, especialmente aquel análisis profundo que hiciste.
3 segundos. 5 marcadores. Primero, por cierto lo había leído la semana pasada, detalle temporal innecesario añadido para credibilidad. Segundo, hesitación en aquella parte sobre los símbolos, vaguedad extrema de quien no leyó. Tercero, que mencionaste, redundancia extraña, como si necesitara confirmar que era yo quien había escrito. Cuarto, aquel análisis profundo, descriptor genérico que sirve para cualquier artículo académico. Quinto, repetición de aquella barra diagonal aquel, 3 veces, patrón lingüístico de improvisación. Sonrío diplomáticamente y pregunto, ¿y qué te pareció específicamente la distinción entre símbolos colectivos y personales? Balbucea algo genérico. No leyó nada. Su inconsciente gritó la verdad a través de la estructura lingüística vacía. Quería impresionar, pero las palabras lo traicionaron. Y yo, educadamente, dejé pasar, porque a veces detectar la mentira es suficiente, no hace falta exponer públicamente. ¿Percibes el patrón en los 3 casos? Paciente atrasado, hijo ladrón de pastel, colega fingiendo erudición, contextos totalmente diferentes, pero el mecanismo lingüístico es idéntico. El ego consciente intenta construir una narrativa convincente. El inconsciente interfiere con marcadores de conflicto. Y esos marcadores aparecen siempre en los primeros 3 segundos, antes de que la mente consciente estabilice completamente la mentira. Es como ver a alguien equilibrando platos girando, en los primeros segundos, los platos se tambalean peligrosamente antes de encontrar equilibrio. La mentira funciona igual. Y si entrenas tu oído para escuchar esos tambaleos lingüísticos, vas a detectar mentiras con precisión asombrosa. No es magia. No es intuición mística. Es ciencia del lenguaje aplicada a la estructura del inconsciente. Entonces, después de reír juntos de mis ejemplos con pacientes, hijos ladrones de pasteles y colegas fingiendo erudición, vamos a lo que realmente importa: ¿cómo entrenas tu oído para detectar esos marcadores lingüísticos en tiempo real? Porque una cosa es que yo te explique la teoría de los actos fallidos. Otra completamente diferente es que estés en una conversación importante, tu pareja explicando dónde pasó la tarde, tu socio justificando números extraños, tu hijo contando sobre la fiesta, y logres identificar los 5 marcadores en los primeros 3 segundos. Eso requiere práctica deliberada. Y voy a enseñarte exactamente cómo hacer ese entrenamiento. Primer paso crítico: necesitas aprender a escuchar la estructura del lenguaje, no solo el contenido. La mayoría de las personas, cuando sospechan de mentira, se obsesionan con lo que está siendo dicho, verificando hechos, buscando inconsistencias lógicas en la historia. Error. En los primeros 3 segundos, no tienes tiempo de verificar hechos. Lo que necesitas es detectar cómo está siendo dicho. Entrena así, en las próximas conversaciones cotidianas, incluso conversaciones honestas, presta atención a la arquitectura de las frases. ¿Cuántas palabras tarda la persona en comenzar a responder? Usa calificadores como honestamente o sinceramente. ¿El orden de las informaciones es natural o invertido? Esto es como aprender música: primero escuchas la melodía toda mezclada, pero con entrenamiento comienzas a distinguir cada instrumento por separado. Con el lenguaje es igual. Entrena tu oído para separar contenido versus estructura. Y cuando algo suene estructuralmente extraño en los primeros 3 segundos, tu alarma interna debe dispararse. No acuses todavía, solo nota mentalmente: patrón lingüístico sospechoso detectado. Segundo paso: memoriza los 5 marcadores en orden de prioridad, del más confiable al menos confiable. Marcador número 1, oro puro, detalles sensoriales irrelevantes. Cuando alguien dice, estaba lloviendo, el suelo estaba mojado, había un charco, para explicar por qué llegó tarde, eso es fabricación consciente intentando sonar real. Las personas honestas no desperdician tiempo con escenario, van directo al grano. Marcador número 2, inversión en el orden de las informaciones. Compré pan, había salido de la escuela en vez de salí de la escuela y compré pan. El cerebro mentiroso construye la historia al revés. Marcador número 3, hesitación preverbal extraña. Ese medio segundo extra antes de comenzar a hablar, como si la mente estuviera cargando un archivo pesado. Marcador número 4, calificadores excesivos. Honestamente, créeme, para serte sincero. 1 o 2 es normal. 3 o más en 10 segundos. Complejo de culpa gritando. Marcador número 5, sustitución de palabras emocionalmente cargadas. La persona con quien vivo, en vez de mi esposa, cuando están mintiendo sobre la relación.
Practica identificar cada uno por separado primero. Después, con tiempo, vas a detectar múltiples marcadores simultáneamente. Tercer paso, y este es el más poderoso, usa lo que yo llamo pregunta de control para confirmar tu sospecha. Digamos que detectaste 3 marcadores en los primeros 3 segundos de una respuesta. No acuses todavía. Haz una pregunta de control, una pregunta neutra sobre otro tema completamente diferente. Por ejemplo, si tu pareja acaba de explicar dónde estuvo con lenguaje sospechoso, cambia completamente de tema. Por cierto, ¿qué quieres cenar hoy? Observa el lenguaje de esa respuesta. Si la estructura lingüística vuelve a la normalidad, respuesta directa, sin hesitaciones, sin calificadores excesivos, entonces confirmas, la primera respuesta tenía estructura normal porque era mentira. Pero si la persona mantiene el mismo patrón lingüístico extraño en ambas respuestas, puede ser solo nerviosismo o estilo de habla natural de ella. Esta prueba de control es crucial para evitar falsos positivos. Estás calibrando, ¿cuál es la línea base lingüística normal de esta persona? Y cuando se desvía de esa línea base, lo detectas. Ahora, seamos realistas sobre limitaciones y cuidados éticos. Primero, en las primeras 2 semanas practicando esto, vas a detectar mentiras en todos lados, tu cerebro se volverá hipersensible. Eso es normal. Con el tiempo, calibras mejor. Segundo, algunas personas tienen patrones lingüísticos naturalmente caóticos, ansiedad social, neurodivergencia. Pueden activar marcadores incluso diciendo la verdad. Por eso la prueba de control es esencial. Tercero, detectar mentira no significa que necesitas confrontar siempre. A veces, saber la verdad es suficiente para que tomes decisiones estratégicas. No necesitas convertirte en policía lingüístico de la familia. Y cuarto, el más importante, este método revela mentiras, pero no revela automáticamente la verdad completa. Alguien puede estar mintiendo sobre dónde estuvo, pero el motivo puede ser sorpresa de cumpleaños, no traición. Entonces usa este conocimiento con sabiduría, compasión, y siempre considera contexto más amplio antes de sacar conclusiones devastadoras. El objetivo no es destruir relaciones, es navegar el mundo con más consciencia sobre cuando te están engañando. Entonces, recapitulando todo lo que exploramos, el inconsciente humano no puede mentir perfectamente a través del lenguaje. Cuando hay conflicto entre lo que quieres decir y lo que es verdad, ese conflicto filtra a través de 5 marcadores lingüísticos específicos: hesitaciones preverbales, calificadores excesivos, inversión de informaciones, detalles sensoriales irrelevantes, y sustitución de palabras emocionalmente cargadas. Y esos marcadores aparecen siempre en los primeros 3 segundos, antes de que el ego consciente estabilice completamente la narrativa falsa. En mis 20 años de trabajo clínico, aprendí algo profundamente importante sobre mentiras y verdad: la psique humana está fundamentalmente orientada hacia la verdad. Mentir crea tensión psíquica insoportable. El inconsciente no quiere cargar ese peso, por eso intenta liberarse a través del lenguaje, traicionando la mentira consciente. No estás solo detectando mentiras cuando usas este método. Estás escuchando el grito desesperado del inconsciente por autenticidad. Y ahora quiero saber de ti, ¿cuándo fue la última vez que detectaste una mentira instintivamente, pero no podías explicar cómo lo sabías? Fue algo en las palabras, ¿verdad? Esa sensación de hay algo mal en lo que esta persona está diciendo, pero no sé exactamente qué. Cuéntame aquí en los comentarios qué situación fue, porque ahora tienes el vocabulario para nombrar lo que detectaste. Y si este vídeo te dio una herramienta nueva para navegar conversaciones difíciles con más consciencia, deja ese like sincero, ayuda al algoritmo a llevar este conocimiento a más personas que necesitan protegerse de engaños. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí hacemos psicología profunda junguiana aplicada al cotidiano, no trucos superficiales de coach motivacional. Y recuerda siempre, el inconsciente puede ser reprimido, negado, ignorado, pero nunca, nunca permanece en silencio. Siempre encuentra una forma de hablar. Y cuando aprendes a escuchar, el mundo entero se vuelve más transparente. Hasta la próxima.